Nos encontramos en Chachihuites con las nietas de uno de los grandes mártires que hubo en la historia de aquí del estado de Zacatecas y que nació ¿dónde, señora? ¿Dónde nos puede decir En que nació él? Mesillas, Sombrerete, Zacatecas. No, tú. ¿Yo? No, el abuelo. Él. ¿Qué nos puede platicar de su abuelo Manuel Morales? Mi abuelo Manuel Morales, he tratado yo de ir recopilando datos de su historia. Sé que sus antecedentes, sus familiares, todos fueron de Jerez, Zacatecas. Cuando su mamá de él, que se llamaba Matiana Morales, iba a dar a luz, los abuelos se enteran que iba a tener ese bebé y que era hijo, como antiguamente le llamaban, que hijo natural, ¿verdad? Era una madre soltera, entonces los papás se enojaron bastante, trataron, dicen que le pegaban mucho para que dijera quién era el papá, pero ella nunca mencionó quién era el papá de mi abuelo. Luego la corrieron de la casa, se vino a Mesillas, Sombrerete, Zacatecas. Ahí nació mi abuelo, en Mesillas, y lo bautizaron en la parroquia de San Juan Bautista en Sombrerete, Zacatecas. Él nació el 8 de febrero de 1898. Cuando los papás, pues yo creo, reflexionaron y vieron y todo, entonces trataron de vender todo lo que tienen allá y se vinieron acá a al municipio de Jiménez, municipio cercano. Ahí se establecieron, ahí compraron tierras, compraron ganado y y tienen incluso todavía, hay una casa que está a un costado de la presidencia municipal y esa casa está a nombre de su mamá de mi abuelo y dando la vuelta está otra casa a nombre de la otra hija y tienen un rancho que ahora es una comunidad grande que se llama Molina. Antes era nada más un rancho grande y se vinieron a establecer acá Chalchihuites. Mi abuelo debe de haber tenido como unos 6 años aproximadamente y se vinieron ya a esta casa a establecer aquí. En eso su mamá de él se casó con otro señor y se fueron a vivir a otro domicilio. O sea, mi abuelo tiene un medio hermano y él se quedó a cargo de los abuelos, pues lo querían mucho. Incluso hay un acta de adopción, por eso él lleva el apellido de Morales Cervantes. Sí, hay un acta de adopción. Y aquí vivió, aquí hizo su primera comunión en esta casa, aquí se casó, porque antiguamente ya ve que las bodas las hacían dentro de las casas, ¿verdad? Las fiestas las hacían dentro de las casas. Y aquí también en el momento que fue fusilado, aquí lo trajeron precisamente a esta habitación, aquí lo velaron. Aquí donde nos Aquí donde nos encontramos. encontramos ahorita. ¿Él de qué edad murió? De 28 años. Muy joven. Todavía joven, sí. Sí, se casó con una señora, era maestra, Consuelo Nora se llamaba. Tuvieron 3 hijos. Mi papá era el mayor, se llamaba Manuel Morales. Luego Carlos, aproximadamente cuando lo fusilaron a mi papá Manuel, mi papá tenía 4 años, Carlos tenía 3 y el más chico Alfonso tenía 6 meses. Él tuvo 3 hijos. Él cuando murió fusilado, ¿a qué se dedicaba? ¿Cuál era? ¿Tenía un trabajo? Sí, mire, junto con sus abuelos maternos de él, de Jerez se vino otra familia que era del hermano de su abuelo. Entonces radicaban en Jiménez. Cuando se vinieron acá a Chalchihuites, él tenía deseos de ingresar al seminario conciliar de Durango. O sea, su deseo era ser sacerdote, su vocación era ser sacerdote. Ingresó, estuvo aproximadamente 3 años. En su biografía dice que tuvo que salir para hacerse cargo de sus abuelos por su situación económica, pero la realidad fue que antiguamente no podían aceptar a hijos que no fueran de un matrimonio Eran muy señalados, casados ¿verdad? y sí, él siempre llevó ese estigma y no lo admitieron y por esa razón tuvo que salir del seminario.
se vino a Chalchihuites y empezó a trabajar como dependiente en una tienda de un señor Hidalgo, que incluso era el padrino de mi papá. Ahí trabajó muchos años. También en su biografía dicen que tenía una panadería, pero nosotros aquí en la familia no sabemos, pues hubiéramos sabido, aquí estaba su panadería, aquí estaba el horno, aquí estaba el despacho, aquí estaba, y no, pues Es nunca, como una leyenda. yo me imagino, yo no sé quién dio esa información en su biografía, pero él trabajaba en una tienda de dependiente. Y nos podrían platicar una parte, por qué fue que lo persiguieron los federales, por qué, cómo entró él dentro de la mira de ellos. Precisamente él tenía mucho deseo de seguir ayudando y seguir cerca de la iglesia. Entonces él decidió seguir apoyando en la Acción Católica. Y por ese motivo quedó como presidente de la Acción, ¿verdad, Aide? Secretario de la Acción. Entonces él seguía con sus grupos apoyando al sacerdote que en ese momento era el señor cura don Luis Batis, apoyándolo en todo lo que se concernía a la religión católica, ya que él era muy devoto. Comentan que era una persona muy amable, muy servicial, que le gustaba mucho ayudar a su pueblo. Entonces, a lo mejor ese fue el motivo, no mejor, sino que ese fue el motivo por el cual pues fue señalado. ¿Y saben parte de la historia cuando lo aprendieron? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Todo? Sí, mire, desde el momento que salió del seminario, él trató de integrarse a los grupos que tenía el señor cura en la parroquia. Entonces, en ese momento, estudiaban mucho la encíclica Rerum Novarum, y él se dedicaba a trabajar con los grupos, a darles explicaciones, a analizarla, todas esas cosas. Tenía mucha devoción, nos comentan personas que todos los jueves eran jueves de exposición del Santísimo, y que siempre, constantemente estaba él con el palio, o sea, ayudaba con el palio, o sea, era muy devoto. Incluso aquí en la casa todavía está un Sagrado Corazón, un cuadro del Sagrado Corazón, que lo tenían ellos en su habitación. Era muy devoto del Sagrado Corazón, y pues ayudaba al señor cura Batis en todas las actividades. En ese momento lo nombraron presidente de la Liga de la Defensa de la Religión, y él aceptó. Y parece que hicieron una reunión ya cuando cancelaron el culto, cerraron la iglesia, y entonces hicieron la última misa y la última reunión en la Plaza de Toros, de aquí de Chalchihuites. Y pues no tenían estrado, no tenían ni dónde subirse, y que acondicionaron una mesa, y ahí arriba dio su arenga, dio su discurso. Pues en realidad no era arenga, porque no los incitaban a que hubiera problemas sociales, ni de tipo belicoso, sino que al contrario, él en esa vez que tomó la palabra, que hizo uso de la palabra, él les pedía que fuera todo por la vía pacífica, que ayudaran a su sacerdote, que siguieran practicando sus devociones, que se siguieran confesando, pero todo por la vía pacífica. En ningún momento trataron de que hubiera un levantamiento. En presidencia municipal aquí en Chalchihuites se dieron cuenta, y entonces avisaron a Zacatecas que había un levantamiento por parte del presidente de la Acción Católica y del sacerdote encargado párroco, pero en realidad él no era presidente de la Acción Católica. Cuando ya cerraron cultos, el señor cura seguía ahí en el jardín confesando, vestido de seglar, nada más con su alzacuellos, pero iba y se sentaba en determinada banca, y las personas que querían confesarse iban y se sentaban con él como platicando, y ahí administraba el sacramento de la confesión, y visitaba enfermos, pero de una manera así muy sutil. Él se fue a vivir a casa de unas señoritas, era una familia
de dos señoritas ya grandes y un señor, se apellidaban Pérez, y ahí estuvo él en la casa de ellos, hasta el momento ahí lo velaron, porque él estaba sentado en el jardín, cuando llegó la tropa, lo aprendió una tarde el 14 de agosto y lo llevaron preso, tuvieron preso ahí en la presidencia municipal. Mi abuelito pues no se dio cuenta, sino hasta otro día que viene un señor Campa a las 8 de la mañana y le toca, comentaba mi abuelo, y le toca y luego, Manuel, pues que está preso el señor cura. Pronto se dispuso a salir y se fue mi papá con él, se lo llevó de la mano. Papá tenía 4 años y no se separaba de él siempre. Entonces se lo llevó, subió por esta calle Guerrero y baja por donde ahorita, pues donde siempre ha sido el mercado. Entonces en la esquina se detiene. De esto que les estoy comentando, fueron testigos el señor obispo don Antonio López Aviña y el señor Damaso López, que era su primo. Ellos tenían aproximadamente unos 12 años de edad. Dicen que ellos estaban sentados en la escalinata que está ahí en el mercado y que vieron que se vinieron los soldados, se paró él y los soldados estaban preguntando por el presidente de la Acción Católica. Llegaron a una casa por la calle 5 de Mayo, como a media cuadra de donde se quedó parado mi papá Manuel, y entonces se vinieron de ahí rápido los soldados y lo aprendieron y luego le dicen, Manuel Morales, y yo soy a sus órdenes. Presidente de la Acción Católica, ¿verdad? Ya no contestó él. Y luego dice, pues queda detenido. Y dicen que lo golpearon mucho. Incluso sus restos, un fragmento de, ¿cómo se llama esta parte? ¿El esternón? Del esternón está partido lateral. Un golpe muy fuerte. Del golpe fuerte. No, pues imagínese, con culatazos de 30-30, pues, bien fuertotes, ¿verdad? Y que lo golpearon bastante. A mi papá le tocó ver. Mi papá decía que pues, era un niño chiquito, que sus pesadillas eran así, volver a ver golpear a su papá, volver a ver golpear, pues golpes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces el niño se quedó ahí llorando, a mi papá lo llevaron preso, a mi papá Manuel, pues mi abuelo, uh-huh. Es que yo le digo papá, y lo llevaron preso, el niño se quedó, don Antonio López Aviña y el primo lo trajeron a entregar aquí a mi abuelita, y le dijeron, ¿sabe de que se llevaron a Manuel preso? Se lo llevaron los soldados. Y ya, se acomodó mi abuelita y fue a ver qué sucedía en la presidencia, se llevó a mi papá. Y le dice el señor, no, pues es que, mire, nada más es una gestión sencilla, los vamos a llevar a Zacatecas, nada más a que firmen unos papeles, a que declaren, se los traemos un día. Pero decía mi abuelita, pues que ya no, pues que no creyó, ¿verdad? Y en eso se escapa mi papá de la mano del señor, porque dice que pues groseros, el trato de los soldados groseros así, uh-huh. Hacia mi abuelita. Se escapó mi mamá y entró para adentro. ¿A dónde estaba su papá? Mi papá, y se fue y se agarró de las piernas. Pues ya tuvieron que entrar todos y ya quitaron al niño y pues imagínense. Ahí lo vieron todo golpeado. Sí. Y todo, y luego ya se vino acá. A los jóvenes, a David y a Salvador, estaban trabajando en la administración de una mina. No de ellos, David era novio del hijo, de la hija del dueño de la mina, el señor Bindel. Y el señor Bindel le decía, no lo detengan, porque ahí lo fueron a detener. Y ellos eran presidentes de la Acción Católica, presidente y secretario, pero de los jóvenes. Y el presidente de la Acción Católica de los señores era otra persona. Mi abuelo era pues de la Liga de la Defensa. Y que porque tú que tomaste la palabra y que incitaste a todos a la violencia y que se levantaran en armas. Total. Luego ya... Pues que, ¿pero por qué? Por su religión. Pues que sí. Pues si ustedes ahorita deshacen su creencia, deshacen sus palabras. No, señor, vamos a declarar. Se fueron, lo sacan allá al jardín. Y luego tenían 2 carros, los soldados venían en 2 carros. Un carro de los que venían era propiedad
del padre Jesús Batis, hermano del señor cura Batis, que estaba de párroco en Río Grande. Llegaron, le pidieron el carro, se lo trajeron y en ese mismo carro prendieron al señor cura. Dicen que nada más había grupos de mujeres, que hombres no había. Todas gritando y protestando porque se los llevaban presos y que una señora incluso aventaba el vehículo y la aventaron a ella. Se fue. Se les descompone uno de los carros ahí donde los fusilaron. Entonces ellos, pues no sé por qué, los bajaron y luego los pusieron en cuadro de fusilamiento. Primero al señor cura y a mi abuelo. Siempre que abdicaran de su creencia, que por qué, que no sé qué tanto. Y entonces le dice el señor cura, miren, yo les propongo una cosa, déjenme a mí, fusílenme a mí, pero a Manuel Morales no, porque es padre de familia, tiene 3 hijos chicos, ustedes se dieron cuenta, y pues él no es el presidente de la Acción Católica. Y entonces le dice mi abuelito, dice, mire, señor cura, déjeme acompañarlo con usted hasta el cielo. Dice, mire, yo me muero, pero Dios no muere. Y él va a proteger a mis hijos. Pues sí, nos ha protegido hasta los nietos y a los bisnietos. Sí, que ya vimos que tiene bisnieta. Sí, ya. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos bisnietos tienen? Son 5. 5. Son Sí, 5, 3 hombres y 2 mujeres. Ah, Y 4, también 5 bisnietos o sea, han sido bendecidas en familia. en familia. Sí. Gracias Entonces, a Dios. su abuelo lo que le hicieron fue como la ley fuga, ¿no? O sea, No. en cierto sentido, porque se lo debían haber llevado a Zacatecas, ¿no? Para Debían de juzgar. haberlo llevado, sí. Y al matarlo aquí porque se descompuso un carro. Ujú. Mataron primero a los muchachos. No, primero mataron al señor cura y a mi papá. Ujú. Y después mataron a los 2 jóvenes. Bajaron Ujú. un vado que había Usaron un vado. y ahí los fusilaron a él. Pero primero ellos 2, y hubo un testigo presencial. Venía una persona que era el síndico, venía a caballo. Entonces, pues ellos no querían como que Que se se dieran cuenta, ¿verdad? Ujú. Del fusilamiento. Y entonces lo detuvieron y lo bajaron. Y luego le dijeron, fórmate en el cuadro, en el primero, donde estaban el señor cura y mi papá Manuel. Y entonces, fórmate. Y luego uno de los soldados dijo, oiga, no, él es mecánico, él nos puede componer el carro, porque la gente está enardecida en Chalchihuites y van a venir tras de nosotros. Ujú. Entonces, lo quitaron del cuadro de fusilamiento y a él le tocó escuchar, ver todo. Ya después cuando andaban en el proceso de beatificación, después de canonización, él estuvo dando su testimonio. Que fue lo que ayudó mucho, yo creo, para la beatificación, ¿no? Sí, él El ver que fue- murieron por su creencia. Que Sí. murieron. Y luego ya los fusilaron. Dicen que antes de fusilarlos, el señor cura les dio la absolución primero a mi papá y luego a los 2 jóvenes y luego a cada uno de los soldados, y que de sus pertenencias que traían, de su saco, les estuvo regalando monedas, cigarros, porque el señor cura fumaba cigarros y todo. Entonces al señor cura le dispararon porque mi abuelo tenía balazos así en el cuerpo. Bueno, yo le vi en el saco 2, no Ujú. sé qué parte. Y bueno, en el pecho era, Ujú. pero no sé en qué otra parte más. Y al señor cura también le dieron, pero como traía un relicario donde traía las hostias, pues eso le amortiguó el aval en el pecho, en el corazón, y le tuvieron que dar el tiro de gracia. Se me hace que tiene el tiro de gracia, señor cura. Y luego ya fusilaron a los muchachos. El señor se llamaba Agustín García. Y pues ya se quedó donde estaba el primer cuadro de fusilamiento, ya no bajó hasta donde estaban los Los muchachos que muchachos. mataron. Y él fue el que vino a avisar a Chalchihuites, están muertos. Decía el señor obispo que pues que la gente pues molesta, ¿verdad? Muy enojada. Fueron y recogieron sus cuerpos y que empezó a llueve. Dice, pues puro barro rojo. Dice, pero nosotros y la gente lo que observaba era que no se mancharon, no tenían manchas de barro, de tierra, pues de sangre nada más, ¿verdad? Entonces ya los recogieron, los trajeron a cada una de sus casas y le dijeron al señor,
diles que vamos a ir todavía a arrastrarles sus muertos religiosos, sus muertos católicos, los vamos a arrastrar. Y entonces la gente pues tenía mucho miedo, llegaron, los velaron rapidito para enterrarlos a primeras horas. Decía mi abuelita que tenía aquí, y luego que puso 2 roperos para que no se viera que estaban ahí. Sí, ya le digo. Mire, él es mi hermano. Mi otro hermano. Por ejemplo, yo he visto que la cruz con las reliquias la han llevado a muchos municipios de aquí de Zacatecas. Sí. A mí me tocó verlo principalmente en Sombrerete y mucha gente acudió ahí a la parroquia de Santo Domingo, que fue donde estuvieron. ¿En qué momento fue cuando sacaron las reliquias de los santos? ¿Ustedes recordarán para hacer esa cruz? Mire, Sí. en 1942 exhumaron las reliquias del panteón. Entonces volvieron a sepultarlas en un lado ¿de qué es, oye? El crucero del templo. En el crucero del templo. Ahí estaban depositados los 4 urnas pequeñitas. Son las que se encuentran ahorita ahí al lado. Sí, los que están Sí. así unas sobre otras. Y luego, en 1992 volvieron a exhumar porque iba a ser el proceso de beatificación. Pues sacaron sus restos, los tuvieron tiempo ahí en la iglesia, en el cuerpo del templo, por estaba húmedo, los gases y todo, los tuvieron ahí y luego los llevaron a la sacristía. En la sacristía los colocaron en mesas grandes, así con un paño verde, y estuvieron más o menos colocando todos los huesos. Estaba toda la arquidiócesis, están todos los sacerdotes, estaba el señor Posadas Ocampo, que era el promotor, estaba el señor obispo don Antonio López Aviña, había varios obispos, había muchos obispos, y todos los sacerdotes. Y yo recuerdo que había un sacerdote que le llamaban que el abogado del diablo. Entonces, El de las causas. Entonces, no por esto, no por lo otro, no por aquello. Y entonces ya había un médico, el esposo de ella, que dice, están tantos huesos, tantos están en estas condiciones. Ahí fue donde vimos el hueso de mi papá, y fue donde vimos el cráneo del señor cura. Ahí fue donde, bueno, yo nada más alcancé a ver pues a mi papá porque estábamos tú y yo. Es que dijeron, no toquen nada, no vayan a tomar nada, no vayan a, bueno, una serie de restricciones. Y pues no nos movíamos, ¿verdad? Duramos ahí como desde las 12 del día hasta como las 6 de la tarde, húmedo y todo cerrado ahí en la sacristía. Y por eso fui yo sentí, cuando vi todo el esqueleto de mi abuelo, sí sentí raro. Sentí curioso, sí. Sí, me impactó. Sí, tenía un pañuelo blanco con algo azul, así un bordecito pintadito de azul. Y luego había un escrito que firmaban mi mamá Consuelo, mi abuelita, mi tío, uno de mis tíos y mi papá, que habían exhumado todos los restos de su papá y que estaban intactos y que eran no sé qué, y firmaban ellos. Y en cada urna había también un documento así. Me imagino yo que de los otros familiares, y el del señor cura debe de haberlo firmado el señor curará. Las urnas que hoy vi ahí en el templo ya están vacías entonces, ya no tienen restos. Ya los restos se encuentran en el ala del templo, en la ala derecha. Y ahí están las cuatro urnas del sacerdote y de los 3 seglares. Pero exhumar. Y de eso que exhumaron, a Roma nada más llevaban una reliquia. Otras se han quedado, yo creo que están en la mitra, ¿no, Jorge? En Durango, en la catedral. En catedral. Y lo que está aquí. Y el que nos enseñó y todo. Y aparte de eso, por ejemplo, también han solicitado
para algunos templos que los han dedicado a algunos de los mártires, a San Manuel Morales, vienen, solicitan una reliquia para colocarlos en el área del altar. Del altar. Sí, porque ya ve que es una costumbre que se ha hecho durante cientos de años de poner reliquias de los santos principales. Por ejemplo, en el caso de Sombrerete, en la parroquia de San Juan Bautista, en el altar, que es el altar original, que es el que está atrás, tiene reliquias de muchos santos, de muchos santos. Mucha gente en Sombrerete no se había dado cuenta hasta hace poco que estuvimos ahí haciendo unas tomas, vimos que hay restos de huesos de santos, de santos. Y yo les preguntaría como descendientes, ¿qué se siente el compromiso? O dirían en mi tierra, el paquete, porque era un paquete, porque es también como conducirse como en su vida personal, porque es un modo de como que te tienes que comportar de esta forma, porque nuestro antepasado fue de esta forma. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Mire, respóndele, Jorge, es mi hermano. No siga con ella. Mire, también quisiera comentarle, en San José de Félix, el altar que hicieron ahí están restos de mi papá Manuel. En el seminario menor también hay restos de él. En otros templos, pues es que comunica. Sí. En México. Entonces, se va una parte de un resto va al templo para el área del altar y ya nos comentan así a nosotros. Pero es un paquete bien pesado. Es un paquete bien pesado porque desde que estábamos chiquitos, mi abuelita, la mamá de la esposa pues de él, nos decía, así palabras textuales, mire, Manuel hizo un sacrificio a Dios, ofrendó su vida, pero ustedes no tienen por qué andar presumiendo, ni tienen por qué andar sintiéndose más, ni tienen por qué andar diciendo, porque ese fue un sacrificio propio de él. Ustedes deben de observar un buen comportamiento. Es con lo único que deben de cumplir. Y a mi papá le decía, acuérdate, Manuel. Ya estaba grande mi abuelita cuando venía. Acuérdate, Manuel, que tienes un compromiso muy grande. ¿Qué dirías tú? Que en realidad se siente una gran satisfacción el saber que tenemos unas personas tan importantes en nuestro pueblo. Unos, pues podríamos decir, héroes de Dios. Y que lucharon y que dieron su vida por ellos. Y que nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Seguir esos ideales, ¿verdad? De una manera, de lo mejor que se pueda, pero buscar vivirlo, demostrarlo a nuestro pueblo, a nuestra nación, a nuestros católicos, que debemos de seguir ese ejemplo. Y como abuelas y bisabuelas, ¿cómo lo están haciendo con los bisnietos? Bueno, tratamos de inculcarles esa fe, ese respeto a Dios y continuar luchando para que ellos sean los buenos cristianos. Sí. Pero hemos acarreado también, no nomás es lo bonito. Yo cuando cuando fuimos a Roma, que fue la canonización, ay Dios mío, que escuchar que por todo el ámbito del universo el nombre de Manuel Morales, pues sentía muy bonito, ¿no? Válgame Dios, y sentía que era una nada. Pero, viera que también sufrimos burlas. Sí, se burlan. ¿Y por qué se burlaban? No, pues, por ejemplo, las personas, mira nomás, ahí vienen las familiares del santo, ¿y a poco el santo? No, muchas cosas. Era bullying ya en lo que les hacían, sí, en cierta forma. Por eso yo digo que a lo mejor cuando estipulaba Roma, que después de mucho tiempo que no hubiera familiares, debían de beatificar o no sé, a las personas como santos. No, es que sí, no se crea si también sufre uno. ¿Tú qué opinas? Dije. Mira, está la opinión de una joven.